RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Ramiro Alatrista, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación. Por la comunicación y siempre a tu disposición. ¿Cómo está observando la situación que estamos viviendo, no? Una situación bastante compleja, ya no solamente es el tema sanitario, el tema de la salud producto de la pandemia, el tema económico. Ahora estamos viviendo una crisis política sin precedentes, ¿no? Todo un combo de crisis, si se quiere, ¿no? Efectivamente, José, estamos en una crisis sanitaria muy mal manejada por el ahora expresidente Vizcarra. Estamos en una crisis económica muy mal manejada por el expresidente Vizcarra. Y creemos que en realidad el presidente Vizcarra, con su conducta al final y con la forma como se presentó al Congreso de manera absolutamente confrontacional, terminó de lograr la decisión de muchos congresistas para que voten a favor de la vacancia presidencial. Creemos nosotros que no es verdad que hay un golpe de Estado. Creemos que hay que rechazar esas decisiones, esas posiciones que, por ejemplo, han aparecido en la República, que lo dice Pedro Cateriano, el señor Richard Arce, hay cacerolados a nivel nacional, etcétera, pero creemos que se ha utilizado un mecanismo constitucional que debe ser respetado. Rechazamos realmente la lamentable actuación del señor Guzmán, llamando a la población a resistirse, además con un mensaje opaco y una participación realmente de bajísimo nivel, al igual que el señor Forsyth, que desde Ayacucho empieza a hablar cosas sin mayor sentido, Susel Paredes, que dice que son intereses personales, pero no dice cuáles, etcétera. Lo cierto es, mi querido amigo, que a criterio nuestro se ha seguido un procedimiento constitucional. Al margen de que nos guste o no nos guste el resultado, tenemos que ser respetuosos de los procedimienos constitucionales y legales que existen en nuestro país. Hay muchos constitucionalistas como García Toma, García Belaunde, y el doctor Oscar Urbiola, Beatriz Merino, connotados constitucionalistas, que han manifestado que al margen del resultado pues es un procedimiento legal y constitucional. Los gremios empresariales ya se alinearon. Felizmente las Fuerzas Armadas han tenido una posición no beligerante como debe ser de acuerdo a la Constitución, lo cual debemos también resaltar. Y por tanto lo que queda en este momento es estar alertas para que el señor Merino no tome medidas populistas, se enfrente de una manera directa estas tres crisis que tenemos, la sanitaria, la económica y la política, y que demuestre que la decisión que tomó el Congreso fue para lograr algo mejor para nuestro país. Ojalá entienda que algunas de las medidas populistas que se han tomado en el Congreso no pueden ser aceptadas porque podrían generar la quiebra en la economía de nuestro país. Creo yo que hay que tener mucho cuidado con la concentración del poder, porque él mantiene su condición de presidente del Congreso solo con licencia y ahora presidente de la República. Creo que va a dar un gran mensaje con los miembros de su gabinete. Han indicado que es de ancha base en el sentido de que tiene una amplia convocatoria. Esperaremos y esperamos que sea realmente con gente connotada, con profesionales que puedan enfrentar estas crisis que antes has mencionado. Lo importante es que el señor Merino ya ha indicado que se va a respetar estrictamente el cronograma electoral, ha ratificado que las elecciones se van a cabo en abril del año 2021 y que la sucesión de mando será el 28 de julio del año 2021. Por el lado del señor Vizcarra, dijo que se va con la frente en alto. Creemos nosotros que se equivocó en su defensa en el Congreso, llevó a un abogado que no lo dejó hablar, hizo una pésima confrontación. Creemos nosotros además que hay gravísimos casos contra el señor Vizcarra y que incluso su libertad podría estar en juego. Al llegar a su domicilio dijo que le duele la vacancia, como a todos los peruanos. En realidad no creo que sean todos los peruanos, sino será una parte de los peruanos a los cuales le pueda doler esta vacancia. Ahora, ¿cuáles deben ser los acuerdos o los puntos mínimos de la nueva gestión gubernamental, esta transición política que va a encabezar Manuel Merino de Lama, doctor Ramiro Alatrista? Lo primero es respetar escrupulosamente el cronograma electoral. Lo segundo es enfrentar de una manera eficaz la crisis sanitaria, comprando, por ejemplo,
pruebas moleculares que hasta el día de hoy no han sido compradas, pese a que ya se ha descartado la validez y la valía de estas pruebas rápidas que se compraron por más de 1 millón en cantidad, todavía con el ex ministro de Salud Zamora, y que mucho daño le ha hecho a nuestro país y nos ha puesto en el ridículo mundial de tener el primer lugar en número de muertes por 1 millón de habitantes. Entonces se tiene que enfrentar de manera directa esta crisis sanitaria de la COVID, sumada a la difteria y al dengue, porque no solamente es una, son varias. En el lado económico también estamos en una crisis bastante intensa, se ha gastado mucha de la plata y las reservas que tenía el Perú, y ahora toca enfrentar una reactivación que permita recobrar estos niveles económicos, porque estamos con una hasta de 38% de negatividad en la economía, cosa que es gravísimo. Por tanto, se tiene que generar rápidamente condiciones para la inversión privada y que nuestro país pueda volver a despegar en el ámbito económico. Y en el tema político necesitamos muestras, señales y actos concretos que impliquen que no existe una concentración del poder ni un aprovechamiento de esta situación y que deben primar los intereses del país. Eso esperamos del presidente Merino y creemos que lo va a cumplir, porque de otra manera realmente la crisis política en nuestro país sería mucho más intensa y podría generar confrontaciones entre los peruanos, que es lo que queremos evitar. Yo quiero volver a lo que usted planteaba al inicio, ¿no? Que en medio de toda esta crisis se han desatado algunas declaraciones bastante, si se quiere, insufladas, ¿no? Pero que de una u otra manera también marcan, ¿no?, la situación de polarización que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer el nuevo gobierno para efecto de generar un plano de confianza y sobre todo devolverle la calma al país, ¿no? Hoy, en estos momentos, por ejemplo, ya la agencia Reuters señala hace unos instantes que los bonos de Perú han caído de una manera estrepitosa frente a esta situación, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? La comunidad internacional debe estar viéndonos con mucha preocupación. Si bien es cierto, esto, como usted lo ha planteado, está dentro de la esfera constitucional, pero los agentes económicos, los agentes sociales a veces reaccionan de maneras adversas, ¿no? Definitivamente, el tema económico y el tema de la inversión y el tema de los bonos es sumamente sensible a la situación política de cualquier país, y eso es, lógico que caigan en un momento de inestabilidad. Por eso que el mensaje del señor Merino tiene que ser claro, concreto y con hechos evidentes, donde se señale que la crisis política se está superando, y como hemos indicado, el gabinete que nombrará va a ser la primera señal que nos tiene que dar tranquilidad. Llamamos también a los líderes que están indicando que esto es un golpe de Estado para que por favor dejen de decir estas situaciones que no se condicen con un mandato constitucional y por el contrario solo generan más inestabilidad, y parece más bien que lo que quisieran es generar esa inestabilidad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer y pedirle al ahora presidente de la República, el señor Merino, es que rápidamente tome las medidas necesarias para superar la crisis política, superar la crisis económica y superar la crisis sanitaria. Alguien dijo que no podíamos estar peor en lo económico y en la crisis sanitaria. Vamos a ver estas acciones del señor Merino que demuestren realmente que tiene mayor valía para poder enfrentar esta situación tan difícil que tiene nuestro país. Pero creemos sí, era insostenible la posición del presidente Vizcarra, básicamente en función a las gravísimas denuncias de corrupción que pesan sobre él y que nunca fueron desmentidas de una manera concreta, sino simplemente con lamentablemente muchas veces con mentiras, que creo que generó esta situación de que mucha gente empezó a perder confianza en el presidente Vizcarra, porque mentía muchas veces, con muchas circunstancias, decía una cosa y al día siguiente salía prueba de que era exactamente lo contrario a lo que él había indicado. Todo ello debe evitar el presidente Merino, tiene que ser claro, transparente, y sus medidas tienen que ser sumamente efectivas para lograr calma en nuestro país. Estamos dialogando directamente desde el Cusco con el doctor Ramiro Alatrista, destacado jurista y analista en temas políticos. Fíjese, doctor Alatrista, que uno de los principales temas, el detonante, es el tema de la corrupción, ¿no? Y si nosotros nos remontamos un poco a lo que ha ocurrido en el país en los últimos años, vemos con mucha tristeza, con mucho desencanto, con mucha decepción, que los gobiernos subnacionales, gobiernos provinciales, gobiernos distritales y las regiones se han convertido justamente en ese foco de la corrupción. Le vamos a mencionar algunos casos, ¿no? Quizá el primero, lo que ha ocurrido recientemente en el Cusco, ¿no? Con el caso del
entonces presidente Acurio Tito, ¿no? El caso de Gregorio Santos en Cajamarca, el caso de César Villanueva, que llegó a ser 2 veces presidente del Consejo de Ministros, es una persona muy cercana en su momento a Martín Vizcarra, el caso de César Álvarez en Ancash, ¿no? El caso del señor Viñas en Tumbes, ¿no? Y ahora el caso de el señor Martín Vizcarra cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua. No le hemos puesto mucha atención a los gobiernos subnacionales y lastimosamente se están convirtiendo en uno de los efectos, uno de los detonantes más directos en esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Efectivamente, José, parece que esa promoción de presidentes regionales que tú has mencionado, dentro de los cuales se encuentra el expresidente Vizcarra, habían tenido una forma de actuar con el club llamado Club de la Construcción, un modus operandi similar. En todos los casos, más o menos, se actuaba de la misma manera, ¿no? Una licitación, pagos irregulares para los presidentes regionales a través de intermediarios, etcétera. Entonces, ese tema del hospital de Moquegua y de la irrigación de Olmos en Moquegua es gravísimo, porque no solamente están las indicaciones de pagos de corrupción, sino que las obras están mal hechas. En el caso de la irrigación de Olmos está abandonada y hoy día creo que nombraron al señor Edmer Trujillo para que se encargue de tratar de reactivar esa gran obra. A nivel nacional, lamentablemente, el país ha estado paralizado por obras mal hechas, por obras que con sospechas de corrupción, y con lo que han generado es que haya un gran gasto de los dineros del Estado con obras mal hechas, con obras mal estructuradas y con mucha corrupción. Mucha atención de todos los peruanos, tenemos que estar vigilantes, atentos y denunciar de manera clara y con la voz en alto cualquier acto sospechoso de corrupción que podamos ver en este gobierno de transición que inicia el señor Merino. Muy bien, doctor Ramiro Alatrista, como siempre, muy reconocido por esta comunicación directamente de Cusco con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy reconocido, muy amable, buen día. Muchas gracias, José, siempre a tu disposición. Un fuerte abrazo. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.